Bueno, presento pantalla. Ahí se ve bien. Bien. Bueno, como les había dicho al principio, la idea de hoy es trabajar movimientos en el plano. Este tema parece que está un poco, por lo menos al principio, parece estar un poco descolocado con respecto al resto de los temas. Más que nada porque venimos trabajando con lo que son figuras, triángulos, cuadriláteros, más al principio de la cursada, con rectas, con segmentos, con puntos, con rectas paralelas, con rectas perpendiculares, y con la construcción, con regla y compás de estas rectas paralelas y estas rectas perpendiculares. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, yo tengo un objeto en el plano y quiero moverlo. O sea, no moverlo, o sea, sacarlo y correrlo, sino poder construir un objeto igual, de igual tamaño, que conserve ángulos, que conserve distancia, construirlo en otro lugar, que sería el resultado de aplicar estos movimientos. Esta parte está en la guía que les compartí, creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, o la anterior, pero se los compartí por Telegram. Lo tengo que subir al Classroom para que no se pierda en el chat. Es la última unidad de esa guía, la de movimientos en el plano. Es también interesante ver este tipo de movimientos en el plano, porque el año que viene, cuando estén cursando Álgebra 2, los van a volver a ver a los movimientos, pero desde otro enfoque, desde otro tipo, con otro tipo de herramientas que todavía en primero no llegan a ver. Quizás alguno llegó a ver en la escuela vectores, quizás alguno llegó a ver en la escuela matrices, no sé si tantos, pero quizás alguno los llegó a ver, o quizás alguno tiene alguna experiencia previa en otra carrera y vio alguna vez alguna matriz, algún vector. Bueno, en general el enfoque que se le da a este tema en Álgebra 2, o sea, la materia de segundo, es a través del uso de matrices y de vectores. Nosotros vamos a tratar de ver ese mismo tema y de comprender a fondo cómo funcionan estos movimientos a partir de la geometría plana, y después, cuando ustedes tengan que volver a tratar estos temas, poder comprender qué es lo que hacen esos movimientos a partir de esas matrices y esos vectores que van a estar dando vueltas por ahí. Entonces vemos el mismo tema que van a ver en segundo, pero desde otro enfoque. En particular, vamos a ver tres tipos de movimientos. Primero, el movimiento era una transformación geométrica. Una transformación geométrica del plano que conserva ángulos y distancias. Es algo muy parecido a sacarle una copia a la figura y llevar esa figura a otro lugar del plano. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir cuando es una transformación que conserva ángulos y distancias. ¿Está bien? Vamos a trabajar con tres tipos de movimientos, con la simetría, la rotación y la traslación. Ahora, si uno combina estos tipos de movimientos, puede tener otros que en particular no tienen un nombre, pero también son movimientos del plano. Por ejemplo, uno podría aplicar a un objeto geométrico en el plano una rotación y después enseguida una traslación. Con lo cual obtendría un movimiento de la figura que no cae dentro de ninguna de estas categorías. Porque si uno observa la situación inicial y la situación final,
el objeto no sufrió ni de una simetría, ni de una rotación, ni de una traslación, sino que sufrió de una combinación de algunas de ellas. En esos casos, el movimiento no va a tener un nombre en particular, pero sí tenemos que tener en cuenta que eso no quiere decir que deja de ser un movimiento. Sigue siendo un movimiento, sigue siendo una transformación geométrica, pero en estos casos obtenida a partir de la combinación de otras. ¿Está bien? Bueno, el primer tipo de movimiento que vamos a trabajar es el que vamos a llamar simetría axial o simetría respecto a una recta. ¿Está bien? Vamos a comenzar con el ejemplo que está en el recuadro de la guía, en el que tenemos un triángulo de vértices A, B y C, la recta, que es nuestro eje de simetría, y el otro triángulo A', B', C', que viene a ser el simétrico del triángulo original. ¿Cómo funciona una simetría? Es simplemente dibujar un triángulo o una figura, según sea la figura que estemos trabajando, del otro lado de la recta, y la realidad es que no alcanza con dibujar una figura del mismo tamaño, de la misma forma, del otro lado de la recta. Eso no implica que esas figuras sean simétricas. Lo que tiene que pasar es que se tienen que cumplir estas dos condiciones. ¿Está bien? Que el segmento entre un punto y su simétrico A' tiene que ser perpendicular a la recta de simetría. ¿Está bien? O sea, este segmento que forman el punto A y su simétrico tienen que formar un segmento o una recta perpendicular al eje de simetría. Y lo mismo para cada punto. O sea, si yo considero un punto cualquiera en este triángulo, ese punto va a tener un simétrico del otro lado, y el segmento que una a esos dos puntos tiene que ser sí o sí un segmento perpendicular a la recta de simetría. Pero tampoco me alcanza con esa condición. No es la única condición que tenemos que tener presente. No solo tiene que ocurrir que este segmento sea perpendicular al eje de simetría, sino que además la distancia entre el punto A y la recta tiene que ser exactamente la misma que la distancia entre el punto A' y la recta. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo con GeoGebra. Vamos a ocultar los ejes que no nos sirven para nada. Vamos a trazar un punto y vamos a trazar una recta cualquiera. Por ejemplo, esta recta de acá. Vamos a sacar estos puntitos. Solo queremos la recta. Y nos preguntamos, voy a agrandar un poquito todo esto, así se ve mejor. Ahí estamos. Bueno, tenemos nuestro punto A, tenemos nuestra recta, y nos preguntamos dónde estará nuestro simétrico, el simétrico de ese punto A. Sabemos que tiene que ser un punto que esté de este lado de la recta, ¿no? La recta va a dividir al plano, como habíamos dicho la vez pasada, en dos semiplanos. O sea, toma todo el plano y lo divide en dos. Ahora, una particularidad de un punto y su simétrico respecto de una recta es que el simétrico, si no está en la recta el punto, el simétrico tiene que estar del otro lado de la recta. Es decir, tiene que estar en algún lugar por acá. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo lo encontramos? Bueno, tenemos dos condiciones establecidas. La primera es que el segmento o la recta que une a ese punto A y a su simétrico tiene que ser perpendicular a la recta E.
¿Está bien? Entonces, pensemos en eso. Yo quiero una recta perpendicular a nuestro eje de simetría. ¿Está bien? Vamos a ponerle un cartelito para que quede bien claro que ese es nuestro eje de simetría. ¿Está bien? Esta recta es nuestro eje de simetría. Y habíamos dicho que una condición es que un punto y su simétrico tienen que estar sobre un segmento que resulta perpendicular a la recta. Así que lo que vamos a hacer es trazar una recta perpendicular al eje de simetría que pase por el punto que conocemos. ¿Está bien? Entonces, por la primera condición que establecimos, que el segmento A y A' tiene que ser perpendicular al eje, a este eje de simetría, sabemos que el simétrico de A tiene que estar en algún lugar de esta recta, en algún lugar sobre esta recta, porque cualquier punto que yo ubique sobre esta recta va a formar un segmento perpendicular a la recta. Por ejemplo, si yo ubico este punto de acá, yo sé que el segmento AD es un segmento perpendicular al eje de simetría. Ahí solamente cumplimos la primera condición. Nos falta la segunda, que es que el punto A y el punto A' equidisten del eje de simetría. Es decir, que el punto A y el punto A' estén a la misma distancia de la recta. Y este punto no están a la misma distancia de la recta. ¿Está bien? Una forma de asegurarme, si uno piensa en trabajar con regla y compás, una forma de asegurarme que estoy midiendo la misma distancia es trazar una circunferencia. ¿Está bien? ¿Cómo lo haría con el compás? Apoyo el compás en el punto en el que se intersecan estas dos rectas y tomo como amplitud, como apertura del compás, la distancia entre ese punto y el punto A. ¿Está bien? Recordando que en esta circunferencia todos los puntos están a la misma distancia del punto E. ¿Está bien? En particular, la distancia de A a E es la misma que la distancia de E a este puntito que está acá, que lo vamos a marcar. Lo llamó F. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que cumplen A y F? El segmento A y F es perpendicular a la recta F minúscula. ¿Está bien? Forman un segmento perpendicular a la recta F minúscula. Así que verifica la primera condición. Y por otro lado, dada esta circunferencia que me asegura que todo punto sobre ella está a la misma distancia de E, ¿está bien? Cualquier punto sobre la circunferencia está a la misma distancia que cualquier otro punto sobre la circunferencia AE, entonces A y E están a la misma distancia que E y F, es decir, esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Está bien? Y esa es nuestra segunda condición. El punto A y el punto F equidistan de la recta, es decir, la distancia a la recta es la misma. También vamos a medir esa distancia. Entre este punto y este punto, fíjense que me marca la distancia, es, bueno, 3,5, y la distancia entre este punto y este punto es 3,5. Las distancias son iguales. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir escribiendo eso. Notemos que el segmento AF es perpendicular a la recta F. Además,
la distancia de A a la recta es igual que la distancia de F a la recta. ¿Está bien? Vamos a tener en cuenta estas dos cosas. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, ya podemos decir que se cumplen las dos condiciones que habíamos establecido para que los puntos sean simétricos. ¿Está bien? La primera condición es que el segmento AA' sea perpendicular a la recta eje de simetría, y la segunda es que esos puntos, además de estar sobre un segmento perpendicular a la recta, estén a la misma distancia de esa recta. ¿Está bien? Estos dos puntos, A y F, cumplen esas dos condiciones. A y F es perpendicular a la recta F minúscula. Y la distancia de A a la recta es igual que la distancia de F a la recta. Es decir, equidistan. ¿Está bien? Entonces podemos concluir, en este caso, podemos concluir que los puntos A y F son simétricos con respecto a la recta F. Siempre hay que mencionar con respecto a qué, ¿no? Porque en este caso los puntos son simétricos respecto de la recta F, pero si la recta F fuera otra cosa, esos puntos quizás ya no serían simétricos. ¿Está bien? Si yo trazara una recta paralela a esta, que pase por el punto medio de A y D, convertiría a y D automáticamente en simétricos y F dejaría de ser simétrico con A. Entonces, hablar de simetría siempre depende del sistema en el que estamos trabajando, de la recta que estemos considerando, ¿está bien? Porque dos puntos tranquilamente pueden ser simétricos entre sí con respecto a una recta, pero dejar de serlo para otra, ¿está bien? Si, por ejemplo, yo trazo una recta nueva, por ejemplo, trazo esta recta que pasa por acá, así, ahora el punto A y el punto F no son más simétricos, porque ahora estoy mirando otro eje. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Bueno, me llevo esta imagen y la pego en la pizarra, si después la comparto y seguimos avanzando. Bien, bueno, esto era lo que correspondía a la simetría axial o simetría con respecto a una recta. No es el único tipo de simetría con el que vamos a trabajar. Bien, tenemos simetría axial o simetría con respecto a una recta. Axial hace referencia al eje. ¿Está bien? En este caso, la recta que estamos mirando hace referencia al eje de simetría. Es un eje. Para nosotros, esta recta es un eje. ¿Está bien? Recuerden que los ejes más famosos que tenemos nosotros por ahora son el eje X y el eje Y, pero no dejan de ser rectas. Son rectas, dos rectas perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto, que llamamos el origen. ¿Está bien? Pero son rectas. Así que pensar en ejes, en general, es
pensar en rectas. Bien. Vayamos al siguiente tipo de simetría, que es la simetría central. Simetría central o con respecto a un punto. Bueno, hasta el momento trabajamos con la simetría axial, que era la simetría con respecto a una recta, y ahora vamos a ver qué ocurre si queremos trabajar con simetrías respecto a un punto. Vamos a mirar esta imagen. Tenemos dos figuras, un cuadrilátero ABCD y otro A'B', C'D'. Estas dos figuras, estos dos cuadriláteros, van a ser simétricos entre sí, pero con respecto al punto O. ¿Está bien? Acá la simetría no depende de una recta, no hay una recta que cumple el rol de espejo, digamos. ¿Está bien? En el caso anterior, ¿sí? Si miramos este caso, en la simetría axial, la recta funcionaba como una suerte de espejo. ¿Está bien? En la que si uno movía el punto, su simétrico, que es el punto F, lo acompaña. ¿Ven? Si yo muevo el punto, por la construcción que hicimos, el simétrico también se mueve y respeta esto de seguir apoyado sobre el segmento perpendicular y estar siempre a la misma distancia de la recta, los dos. ¿Está bien? La recta funciona, digamos, como un espejo. ¿Está bien? La simetría axial, uno ya no tiene una recta como espejo, sino que todo se refleja a partir de un punto. ¿Sí? En este dibujo podemos ver distintos puntos. En este caso, 4 puntos que conforman un cuadrilátero. Cada punto tiene su simétrico con respecto al punto O. ¿Sí? De alguna manera, todo pasa por el punto O. ¿Está bien? ¿Qué condiciones tenemos en este caso? Bueno, que el punto A y su simétrico A' van a estar alineados, van a estar apoyados, digamos, los dos sobre una misma recta, y además esa recta tiene que pasar por el punto O. Y la distancia de ese punto O al punto A, tiene que ser exactamente la misma que la distancia al punto A'. Algo parecido a lo que pasaba en la simetría axial, pero acá ya no se tiene en cuenta la perpendicularidad. ¿Por qué? Porque no podemos decir que una recta o un segmento es perpendicular a un punto, porque este punto no tiene una dirección. ¿Está bien? Entonces acá simplemente nos alcanza con que ese segmento pase por el punto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar el punto O, 0, 0. ¿Sí? El centro, el origen. ¿Está bien? Y vamos a considerar algunos puntos. Lo voy a hacer a partir de un polígono. Por ejemplo, un triángulo. ¿Sí? De coordenadas A, B y C. Voy a agrandar esto un poquito. Ok. Bueno, ¿cómo construyo el simétrico de cada uno de ellos? Voy a comenzar con, por ejemplo, el punto A. Voy a trazar la recta que pasa por A y pasa por el centro de simetría, que es el punto O. Y nuevamente, pensando en la posibilidad de construir esto con regla y compás, voy a usar la circunferencia. ¿Está bien?
¿Cómo uso el compás en este caso? Bueno, el centro de giro del compás va a estar apoyado en el punto O y la apertura va a ser tal que termina en el punto A. O sea, la apertura del compás está dada por el punto O y el punto A. ¿Está bien? Entonces, abro el compás con esa apertura, trazo el círculo y donde el compás corta a la otra recta, voy a marcar mi punto. Acá lo llama D, bueno, sería mi punto A'. ¿Está bien? Esto sería como nuestro primer paso para construir el simétrico respecto de O. Me voy a llevar esta imagen, así lo hacemos paso a paso en la pizarra. Y agregamos el texto. Para hallar para construir el simétrico del punto A con respecto a O, trazamos una recta que pase por A y O. Luego, con el compás, trazamos una circunferencia con centro en O y radio A. ¿Bien? Es la distancia entre O y A. Eso sería como nuestro primer paso. ¿Termina ahí? No, porque todavía nos falta marcar como punto la intersección entre la circunferencia y esta recta que habíamos trazado antes. Entonces agregamos eso. Luego marcamos el punto de intersección entre la circunferencia anterior y la recta que pasa por A y O. El punto marcado será el simétrico de A respecto al punto O. ¿Bien? ¿Se entiende el procedimiento para hallar el simétrico con respecto a un punto? Siempre... Es que ahora sí, en este ejemplo sí, porque en particular estamos haciendo el simétrico con respecto al cero, ¿no? Al punto donde se cruzan los ejes. Si yo, por ejemplo, mirara al simétrico respecto de este punto que está acá, bueno, quizás tenga uno abajo y uno arriba. ¿Se entiende? O sea, depende de dónde ubique el punto que quiero que sea el centro de simetría. Si yo ubico el punto en otro lado, por ejemplo, imagínate que mi simétrico, mi centro de simetría es un punto que pongo acá. ¿Está bien? Entonces, y quiero el simétrico de B. Entonces, ¿qué hago? Trazo la recta, ¿sí? Que pase por B y por el punto que es mi centro, trazo la circunferencia, ¿está bien? Y este puntito de acá va a ser simétrico y está en el mismo cuadrante. ¿Está bien? En realidad sí, la recta pasa por el punto que estoy mirando y por el centro que considero
centro de simetría. No, no importa. Porque es una recta que es parte de una construcción auxiliar. Si miramos acá, esta recta, que une a B y a B', atraviesa la figura también. Lo que pasa es que en particular está considerando al origen, y considerar simetrías con respecto al origen siempre me va a ir mostrando cosas que van de un cuadrante a otro. Pero es el caso particular de la simetría con respecto al origen. Acá el simétrico de B con respecto al punto E va a estar acá. ¿Está bien? Bien, lo que hicimos entonces hasta ahí fue construir el simétrico de A. Solo eso. Vamos a hacer lo mismo para construir el simétrico de B con respecto a O y el simétrico de C con respecto a O. Bueno, repetimos el procedimiento, buscamos o dibujamos la recta que pasa por B y por O. Si les molesta la circunferencia que está dibujada desde antes, la podemos ocultar. ¿Está bien? Para que no quede tan enchastrado esto. Ocultamos esa circunferencia, total, ya A y su simétrico ya están. ¿Está bien? Entonces, ahora trazamos una nueva circunferencia, nuevamente con centro en O, pero que pase por B ahora. Sería mi radio. ¿Está bien? ¿Dónde corta esa circunferencia a la recta que pasa por B y por O? Acá arriba. ¿Está bien? Entonces ahí marco el punto que corresponde al simétrico de B. ¿Está bien? Ahí se ve mejor. B y E son simétricos. Y ahora hacemos lo mismo, trazando la recta que pasa por C y por O, y nuevamente usando la herramienta circunferencia, construimos el simétrico de C con respecto al punto O, que va a ser este puntito. ¿Está bien? Siempre el mismo procedimiento. Bueno, nos llevamos esto para pegarlo en la pizarra. Corremos esto un poquito. Bueno, entonces agregamos el texto. Realizando el mismo procedimiento que antes, marcamos o construimos el simétrico del punto B y el del punto C. ¿Ven? En este caso, haciendo el procedimiento que detallábamos más arriba, pudimos encontrar el simétrico del punto B y del punto C. ¿Está bien? Ahora, para terminar de armar la figura, vamos a ocultar toda la construcción auxiliar, que serían todas estas circunferencias, rectas, etc. Esto se va. Esto también. Voy a ocultar las rectas para que solo queden los puntos. Y ahora que tengo los puntos, solo los puntos, voy a trazar la figura. ¿Está bien? Esa figura, voy a ver si puedo sacar las etiquetas.
esa figura que obtuvimos es la figura simétrica del triángulo ABC con respecto al punto O. ¿Está bien? Entonces me llevo esta figura, la pego en la pizarra. Entonces, uniendo los puntos, obtuvimos el simétrico, la figura simétrica con respecto a lo que buscábamos. Bueno, entonces tenemos que, en este caso, el punto D es el simétrico del punto A respecto a O. El punto F es el simétrico del punto, ¿de cuál era? El F es el simétrico respecto al punto C, respecto a O, y el punto E es el simétrico del punto B respecto a O. Entonces, uniendo estos puntos, obtenemos la figura simétrica. ¿Está bien? Bueno, hasta acá trabajamos estos dos tipos de simetría, simetría axial con respecto a una recta y simetría central con respecto a un punto. Bueno, vamos a ver otro tipo de movimiento que es la rotación. La rotación creo que es es uno de los movimientos en el plano que uno más se imagina a qué se refieren cuando le hablan de rotación. Acá nuevamente vamos a tener que agregar información para saber de qué tipo de rotación estamos hablando. ¿Sí? La información que tenemos que tener en cuenta para poder definir bien una rotación como una transformación geométrica van a ser con respecto a qué punto giran, es decir, alrededor de qué punto se está girando y con qué ángulo se está girando. ¿Está bien? Entonces, vamos a construir un ejemplo. Bueno, supongamos que uno quiere girar con entorno al punto 0, 0, es decir, le voy a llamar nuevamente O, de girar alrededor de este punto. Entonces, puedo pensar en un punto que gire alrededor del punto O. ¿Está bien? Ahora, ¿es posible que este punto B se haya obtenido a partir de una rotación de este punto A con algún ángulo? ¿Qué opinan? A ver. ¿Es posible que ocurra eso? Sí. ¿Hay alguna notación especial para decir que un punto es simétrico a otro? Y en general, cuando estamos hablando de simetría, decimos A y A'. O una notación que suele aparecer a veces es el simétrico, lo escribo en el chat, respecto
a L. No, mejor lo escribo en la pizarra porque va a quedar mejor. Si es una simetría con respecto a una recta, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, se suele usar la notación simétrico simétrico. Bueno. Que se me corrió la pizarra. Simétrico con respecto a la recta L del punto A es A'. ¿Está bien? Si la recta se llama L. En este caso sería el simétrico con respecto a la recta F del punto A es el punto D. ¿Está bien? Eso lo leemos así. El simétrico de A respecto a L, a F en este caso, es D. Y Gabriel dice que sí puede ser que sea una rotación. Bueno, miremos de vuelta esto. O sea, rotar alrededor de un eje implica, perdón, rotar alrededor de un punto implica, acá hay un ángulo. Si yo defino el ángulo, es cierto que acá hay un ángulo. Pero algo a tener en cuenta es que cuando uno rota, ¿cómo? Sí, eso. Cuando uno rota, tiene que mantener un radio. ¿Está bien? Porque está girando alrededor de un punto. ¿Está bien? Entonces, ¿puede estar acá el punto? No, tendría que estar acá. Esta distancia del punto al centro de giro se tiene que mantener siempre. ¿Está bien? Entonces, un punto puede tener un punto que sea su rotado, pero siempre tiene que estar a esa misma distancia. ¿Está bien? Este justo no quedó. Bueno, entonces, en este caso, lo vamos a escribir acá. Si consideramos al punto O como centro de rotación, los rotados de A deben, en realidad solo pueden ser puntos que estén sobre la circunferencia de centro O y radio AO. ¿Está bien? Esto, a ver si lo puedo bajar. ¿Está bien? Entonces, A y C. O sea, C puede ser el punto que obtengo de rotar al punto A, sí. B, no. ¿Está bien? Porque no tiene el mismo radio. Si yo pienso en una circunferencia con centro en O y radio OB, esta circunferencia no tiene el mismo radio que la circunferencia de radio OA. ¿Está bien? Entonces, en este caso, C es el rotado de A con respecto a O. En cambio, E
no lo ves. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ángulo tendrá? Podemos ver qué ángulo tiene de rotación. Marcamos el ángulo y nos da el ángulo de 75,14. Entonces, no solo sabemos que es el rotado porque está sobre la circunferencia de radio OA y centro O, sino que además sabemos que el ángulo de rotación es de 75,14 grados. ¿Está bien? Más aún, el ángulo de rotación es de, y lo voy a poner como objeto, así no lo escribo, 75 grados. ¿Está bien? Entonces la rotación es como un movimiento bastante intuitivo. Porque uno habla de rotar y habla de girar en torno a un eje, ¿está bien? En torno a un punto en este caso, y eso tiene que conservar la distancia del punto al centro de giro y del rotado al centro de giro, es decir, esta distancia está determinada y por lo tanto esta distancia tiene que ser la misma que la anterior. ¿Está bien eso? Vamos a llevar esto a la pizarra. Bueno, le damos el texto. Rotación. Bueno, hay varios ejercicios para que ustedes puedan pensar con respecto a estos movimientos, pero hay que hacer algunos comentarios más. ¿Está bien? Antes de pasar al otro movimiento, que es el último, que es la traslación. Algunas observaciones con respecto a la rotación. Algunas observaciones. En general, la rotación en sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario es en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Se dice rotación en sentido positivo. Y la rotación en sentido horario se dice rotación en sentido negativo. ¿Bien? Entonces, un punto puede rotar 30 grados, pero hay que aclarar si es en sentido positivo o en sentido negativo, porque no es lo mismo que este punto rote 75 grados en sentido positivo que este punto rote 75 grados en sentido negativo, porque el punto que se obtiene al rotar es otro. ¿Está bien? Entonces, hay que aclarar si la rotación es en sentido positivo o en sentido negativo. Y otra observación que vamos a hacer. En general se dice en la consigna. Si yo en la consigna te digo, encontrar el punto rotado en sentido positivo, bueno, vos tenés que rotar en el sentido antihorario. O sea, si yo te pido rotar en sentido positivo y construís el simétrico acá, en realidad no construiste lo que te pedí. ¿Está bien? Y cuando el ejercicio no aclara y dice, por ejemplo, construí un punto O
y un punto A, y de ese punto A rotarlo 30 grados, pero no dice en qué sentido, y uno elige, tiene que aclarar en qué sentido lo está haciendo. ¿Está bien? Si uno va a hacer en sentido horario, tiene que decirlo, si es positivo o si es negativo. Y como segunda observación, aplicar una rotación de un ángulo, digamos, A un punto y luego una rotación de un ángulo B al mismo punto, al punto obtenido, digamos, es lo mismo que aplicar una rotación de ángulo A más B sobre el punto inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo este punto A y le aplico primero una rotación de 75 grados y después una rotación de 30 grados más al resultado, digamos, es lo mismo que aplicar al punto A directamente una rotación de 75 más 30, que sería de 105 grados. Si aplico dos rotaciones, una de 75 y después una de 30, es lo mismo que aplicar directamente una de 105. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Sí. Claro, yo sería, a ver, yo estoy mirando, voy a tratar de dibujarlo acá abajo. Tengo mi centro O, este sería mi centro O, este es mi puntito A. Si yo quiero rotar 30 grados, apoyo el centro del transportador, que uno en general apoya el centro, donde coinciden acá los 90 grados. Y después tiene todos los angulitos hasta llegar acá a 0 grados, ¿no? Estoy tratando de hacer lo más gráfico posible el uso del transportador acá. Uno tiene todos los ángulos. Lo que tiene que hacer es apoyar el centro en el centro de rotación, comenzar el 0 en el punto que quiero rotar, y si, por ejemplo, quisiera rotarlo a 45 grados, bueno, marcar esos 45 grados y después trazar la recta, la semi-recta que comienza en el punto O y pasa por esos 45 grados que marcamos. ¿Está bien? O sea, tengo que trazar esa semi-recta, a ver si me sale. Que pasa por el ángulo que quiero rotar. O sea, este ángulo que queda marcado acá tiene que ser del ángulo que se está pidiendo. Y eso lo puedo ir mirando con el compás, el transportador, perdón. Ahora, ¿cómo me aseguro que el punto que obtengo es exactamente el rotado? Bueno, ahí tengo que ir al transportador, al compás, perdón, marcar esta amplitud, trazar el arco de circunferencia con este radio, con esta apertura, y buscar el punto de intersección. Ese punto de intersección que queda ahí es el punto A', que es el rotado de A con respecto al centro O con un ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Este punto A', es el rotado de A con respecto
a O, con un ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bueno, y el último movimiento que nos queda por ver, y con esto ya tenemos todos los temas, con lo cual vamos a empezar a trabajar con modelos de final a partir de la próxima semana, es la traslación. La traslación generalmente es con respecto a un vector. ¿Está bien? Podemos mirar nuevamente este dibujo. Queremos trasladar toda una figura y la trasladamos con respecto a un vector o un segmento. ¿Está bien? En un sentido. ¿Cuál es nuestro vector? En este caso, el vector que menciona es el vector OA. Entonces, ¿cuál es la traslación? Es la que hacemos con una dirección. Y cada punto de la figura la trasladamos en esa misma dirección. ¿Está bien? Bueno, va a quedar más claro con un ejemplo. Bueno, voy a ocultar los ejes porque no nos van a servir, pero voy a dibujar nuevamente una figura, un triángulo. Y quiero trasladarlo con respecto al vector a ver, así, DE, o sea, el vector U. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago para trasladarlo con respecto a este vector? Este vector es el que va a determinar dónde ubico los puntos trasladados, es decir, dónde arrancan y dónde terminan. ¿Está bien? Fíjense lo que tiene el vector, un punto de inicio, un sentido que indica esta flecha que apunta hacia el punto E, y es el que indica el punto final. Entonces, arranca en D y termina en E. Entonces, yo tengo que tomar este vector, trasladarlo, ¿está bien? Si yo lo muevo, pongo el inicio en A, y donde me marca el punto E, ese punto va a ser el punto trasladado de A. Ahora, tomo ese vector, lo ubico en el otro punto B, comienza en B y termina en E. Bueno, eso me va a marcar el simétrico del punto B. Y si muevo ese vector y lo ubico en C, eso me va a marcar el simétrico del punto C. ¿Está bien? Entonces, el simétrico del punto A va a estar ahí. Lo estamos haciendo bien artesanal esto. El simétrico del punto B va a estar ahí. Y el simétrico del punto C va a estar ahí. Entonces, y el simétrico de C va a estar ahí. Entonces lo que hice fue construir una figura que se obtiene de trasladar cada punto de la figura con una dirección determinada, en este caso la dirección de este vector. ¿Está bien? Eso es lo que se está haciendo acá.
el punto A y A' son simétricos, el punto B, perdón, son los trasladados, el punto B' es el trasladado de B, y el punto C' es el trasladado de C. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si miramos esta figura, si yo quiero, acá tendría que ser 4, si quiero trasladar la figura en la dirección del vector 3, 4, bueno, tendría que correr cada punto esa cantidad de unidades. ¿Está bien? Entonces estoy convirtiendo a esta figura, o la estoy moviendo con cierta dirección, que es la que me otorga ese vector. ¿Se entiende la idea? O sea, esta figura de acá el triángulo FGH se obtuvo al trasladar al triángulo ABC en la dirección del vector U, o entre paréntesis que une los puntos D y E. ¿Cómo? Si lo hacemos, sí. Sí. Por ejemplo, si yo quiero considerar el ángulo del vector, tengo que poder trazar con lápiz y papel una paralela a este vector que pase por el punto, ¿está bien? Y después con el compás poder tomar la amplitud, o sea, la medida, voy acá a la figura, tomo esta apertura con el compás, me ubico en el punto A y trazo el arco de circunferencia. ¿Está bien? Entonces, donde se cruzan esa recta que era paralela al vector y la circunferencia, voy a ubicar mi punto trasladado. ¿Se entiende? Ahora hago un dibujo en la pizarra. Bien. Recuerden que nosotros vimos, creo que uno de los primeros trabajos fue justamente hacer construcciones con regla y compás, y una de esas construcciones era trazar paralelas. ¿Se acuerdan? Bien, vamos a la guía. En la guía, esto va a aparecer en la primera unidad, y tenemos ejemplos de rectas paralelas construidas con regla y compás. Página 5. Bien, y acá tenemos el procedimiento de cómo se traza una recta paralela a la otra. Y tenemos un punto P, dice recta paralela a otra que pase por un punto construida con regla y compás. Nuestro punto dado es el punto A. Nuestra primera recta, la original, digamos, es la que determina el vector. ¿Sí? Entonces tenemos desde el punto P con una abertura del compás cualquiera, ¿sí? Nos ubicamos acá en el punto P, se traza un arco que corte a la recta R, que es la recta que forma el vector, ¿está bien? La recta original. Y obtenemos el punto 1. O sea, nos centramos acá con el compás, abrimos el compás, trazamos el arco y donde corta la recta R marcamos el punto 1.
Después, desde el punto 1 y con la misma abertura del compás que antes, eso no lo modificamos, se traza otro arco que tiene que pasar por P y además cortar a la recta R. ¿Está bien? O sea, ahora pongo el centro de la circunferencia en este punto 1 que obtuvimos en el paso anterior. Como la apertura es la misma, si yo pongo el centro acá en lugar de acá, la punta del compás tiene que pasar por P, trazo el otro arco y donde vuelve a cortar a R, marco el punto 2. Bueno, ahora, con la ayuda del compás, se toma la distancia que hay entre el punto 2 y el punto P. O sea, la apertura ahora sí va a cambiar, la apertura va a ser justamente la distancia entre el punto 2 y el punto P. Y después nos ubicamos, con esa apertura nos ubicamos sobre el punto 1 y trazamos el punto 3. ¿Está bien? La unión del punto P y 3 nos da la paralela. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer en este caso. Para hallar la traslación buscando el paralelo al vector. ¿Está bien? Voy a hacer primero el dibujo. Supongamos que quiero encontrar la traslación o el traslado del punto A con respecto a este vector B. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo hacerlo acá con regla y compás porque primero todavía no sé muy bien cómo funciona la regla. No puedo moverla por algún motivo. Y no tengo el compás tampoco en la pizarra. Así que la idea es trazar una recta paralela a este vector que pase por el punto A, pero con regla y compás. Esto está hecho a mano. ¿Está bien? Entonces, trazamos la recta, vamos a llamarla L, la recta L, paralela al vector B, y que pase por A. ¿Está bien? Trazamos esa recta. Y después, con el compás, sí, voy a tratar de dibujar un compás. Tomamos esta apertura. Uy, no. Tomamos esta apertura con el compás. Esto de poner los nombres de las cosas que dibujo mal es como muy Alejo y Valentina, pero bueno. Tomamos la apertura, o sea, la distancia en donde comienza el vector y finaliza. Nos movemos al punto con esa misma apertura y trazamos el arco de circunferencia. ¿Está bien? Con la misma apertura que antes. La misma abertura o apertura de compás. ¿Está bien? Eso me sirve para medir cuánto mide realmente el vector B y llevarlo acá, porque yo quiero que la distancia sea exactamente esta. Marco la intersección, ¿sí? La intersección entre el arco y la recta va a ser el A' que estamos buscando. ¿Está bien? La intersección este es el arco, entre el arco
y L será A', es decir, el punto trasladado. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces eso fue, digamos, el último tema de la materia. Si tienen la guía, igual yo ahora la voy a subir al Classroom porque seguramente se perdió en el chat. Si tienen la guía, hay varios ejercicios que están buenos para practicar y no son muy difíciles, como para ir entrando, digamos, en tono con toda esta parte de los movimientos. En general, los ejercicios que suelo tomar de movimiento son, bueno, encontrar el rotado de esta figura o el simétrico o aplicar estos dos movimientos juntos, ¿está bien? Entonces uno tiene que practicar con las herramientas que tiene a mano para poder hacerlas. La idea es que traten de hacerlas para la próxima y que, bueno, si hay algo en lo que se traban, alguna construcción que no sale, puedan preguntar. Les voy a mandar también el tercer parcial del año pasado en el que se trataban estos temas. Y la idea es, a partir de la semana que viene, empezamos allá a practicar con ejercicios de tipo parcial, tipo final, para que, bueno, los que lleguen a rendir ahora en diciembre puedan rendir bien, y bueno, los que tengan que rendir en febrero, que lo hagan en febrero. ¿Está bien? ¿Consultas? También les voy a mandar la pizarra. La guía la subí a Telegram. Sí, fíjate si, a ver, creo que Telegram tiene la opción como WhatsApp que te permite ver los documentos que se subieron. A ver. Sí, en el grupo, cuando uno toca el nombre del grupo, aparecen como, bueno, yo veo, por ser administrador, veo a todos los que están en el grupo, pero dice las opciones media, archivos, enlaces. Si uno va a archivos, ahí va a encontrar la guía de geometría métrica que ya está en el Telegram. El final sí, va a ser una parte escrita y una parte oral. En particular, la parte oral va a ser defender la parte escrita. Sí, lo voy a subir al Classroom. Tengo que subir al Classroom la clase de la semana pasada que la compartí en Telegram y después la verdad es que me olvidé de subirlo al Classroom, así que ahora tengo que compartir el link ahí. La pizarra, si la pueden bajar en la compu mejor o descárguenla en la galería del celular, que ahí pueden hacer el zoom. Sí. Sí. No les voy a pedir que sepan manejar ningún programa, porque no lo trabajamos. Igual, para ustedes, digamos, porque les va a servir cuando empiecen con las prácticas y en cada planificación les van a pedir que usen algo de tecnología. Así que están como que eso está muy presente ahora. Entonces, yo en la guía, al final de cada unidad, en la guía que les mandé, la voy a subir al Classroom, al final de cada unidad, así les muestro un poquito,
por ejemplo, en la unidad 1, la parte que trabajamos rectas y todo eso, al final dice utilizamos GeoGebra, en la página 8. Después en la parte de triángulos también utilizamos GeoGebra, en la parte de cuadriláteros también, y en la parte de movimientos también. Entonces, ¿qué significa esa sección de las unidades? Bueno, vamos al de la primera parte. Están todos los ejercicios de la unidad, y en la parte de utilizamos GeoGebra, bueno, hago una introducción al programa y cuento un poquito las herramientas que usamos. O sea, cómo trazamos rectas paralelas, qué herramienta usamos, o sea, está el botoncito y en detalle qué hace cada botoncito, y cómo ir haciendo lo mismo que hicimos con regla y compás en GeoGebra, el trazado de rectas perpendiculares, ¿para qué sirve cada uno de estos botoncitos? ¿Está bien? Eso está en la guía. Cómo hacer lo que hicimos en las prácticas, cómo hacerlo con GeoGebra. ¿Está bien? Por ejemplo, en la parte de, no sé, cuadriláteros, por ejemplo, o movimientos, que está en la página 43, es el final. También, cómo trabajar con los movimientos en GeoGebra. Y están las herramientas que usamos, cómo construir el simétrico con el paso por paso, cómo construir el rotado en el paso por paso. ¿Está bien? Esas cosas las agregué en la guía. Y bueno, y después, cuando uno empieza a hacer cosas, después va aprendiendo a los golpes también. Así que, pero bueno, ahí hay por lo menos una introducción. Si alguno está más interesado, el año pasado yo dicté en el profesorado un taller de GeoGebra y les puedo pasar el material. Este año lo iba a hacer también, pero bueno, ya no se pudo, digamos. Sí, sí, seguramente sí. Así que bueno, también lo subo, lo comparto por Telegram, el material, y lo subo al Classroom para los que están en Classroom, como para que vayan viendo algunas cosas del programa. Después, leyendo solamente no va a alcanzar, digamos, van a tener que sentarse a hacer cosas. Pero bueno, van saliendo, está bueno. Son cosas que uno va aprendiendo a hacer. Y seguramente en las prácticas docentes les van a pedir ese tipo de herramientas. Así que bueno. Justamente en el... Sí. Sí, 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 sí. Vamos a usar este espacio para practicar. Vamos a resolver ejercicios de final, de parcial. Sí, eso mismo, sí. O sea, se los voy a mandar, por ejemplo, yo ahora en un ratito les mando uno o dos, para que ustedes hagan en la semana, y el martes que viene lo resolvemos entre todos. ¿Está bien? Leandro, sí, las clases están en YouTube. Y vamos a seguir hasta el final, por lo menos, hasta los finales. O sea, los que quieran, ¿no? No es obligatorio. Pero para poder preparar bien el final, más que nada. El link, la anterior la compartí por Telegram, está en Telegram. La clase anterior ahora la voy a subir al Classroom. Y bueno, la clase de hoy ahora la termino de grabar y la pongo a subir a YouTube. Supongo que va a estar para dentro de un rato. Pero sí, va a estar todo en el Telegram y en el Classroom.